Hola, buenos días. Como dijo la profe, yo soy Alexandra Meneses, consultora en comercio exterior, ya con más de 23 años de experiencia en el sector, enfocada pues como ya los últimos años a la parte de consultoría a diferentes empresas, sobre todo al sector textil confección. Apoyo a las empresas en todo el proceso de exportación desde que quieren empezar, como el acompañamiento pues hasta la monetización y legalización de divisas, pero mi fuerte pues siempre ha sido la parte de la elaboración, no solo de los certificados de origen, sino pues obviamente también de las declaraciones juramentadas de origen. También soy facilitadora de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y he sido pues como docente pues aquí apoyo en algunas ocasiones pues a Jenny o a Isabel o hay veces a Claudia pues en algunas charlas referentes a este tema, ¿listo? La idea de esto es como, pues obviamente hay que tocar un poquito de teoría, pero la idea es pues que si la página la DIAN hoy no está fallando como la semana pasada, podamos hacer pues como un certificado de origen. Listo, y cualquier dudita, entonces me van contando. Vamos a mirar algunos conceptos básicos. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces como para contextualizar, vamos a ver los 18 acuerdos comerciales, pues los vamos a mencionar para que los tengamos pues en el radar, ¿cierto? Que son el acuerdo comercial entre, pues que tenemos con Israel, con México tenemos dos, que viene a ser con el TLC y obviamente también con la alianza. Y ahora vamos a ver qué hacemos o qué análisis hay que hacer cuando digamos vamos a exportar a un país y tenemos dos acuerdos comerciales con un mismo país. Tenemos un acuerdo también con El Salvador, Guatemala y Honduras. Tenemos ahora pues también con la CAN, pues que es Perú, Ecuador, Bolivia, que hubo un cambio pues hace poco, donde cambió tanto el esquema como el formato de certificado de origen. Entonces con ese vamos a hacer pues como el ejemplo el día de hoy. También tenemos un alcance de acuerdo parcial, que es un acuerdo de alcance parcial, que es pues la verdad pues dentro de mis clientes o lo que yo manejo, pues realmente es como muy poco usado porque son solamente como algunos productos, algunos sectores, entonces no es como muy pues utilizado. Entonces aquí pues quedan los países entre los cuales está Trinidad y Tobago, Jamaica, Guyana, Antigua y Barbados, Santa Lucía, entre otros. Bueno, también está con Chile, que con Chile también tenemos entonces dos acuerdos comerciales, que sería TLC Chile y también con la Alianza. Tenemos el acuerdo con EFTA, que es Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia, el acuerdo con Canadá, con Estados Unidos, con Mercosur tenemos dos esquemas, que es el 52 y el 72, que es con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero ya pues obviamente al estar el 72, pues obviamente amplía o tiene más beneficios, entonces normalmente uno trabaja es bajo este esquema, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Sí, por favor. Tenemos también con Venezuela, que pues ya se ha reactivado un poco más, con Cuba y con la Unión Europea. Con la alianza, como les había dicho, tenemos el TLC, que es México, Chile y Perú, que este es mucho más amplio, sobre todo beneficia mucho al sector textil confección. Tenemos también con Costa Rica, Corea, Panamá y el Reino Unido. Entonces, como vemos, tenemos muchos acuerdos comerciales. Pero entonces, antes de uno decir, bueno, yo voy a exportar la gente cree que tenemos, pues, digamos, beneficios con todo, porque tenemos estos acuerdos comerciales, entonces tenemos la creencia que, bueno, como tenemos acuerdo comercial, digamos, con Estados Unidos, entonces ya voy a decir, bueno, mi producto sí aplica y ya pues, digamos, tengo esa certeza, pero no, uno primero tiene que hacer pues como un filtro antes de validar si mi producto sí puede cumplir o no con certificado de origen. Esto lo ve mucho uno cuando llegan clientes nuevos a consultarme y me dicen, mira, estoy en una rueda de negocios y yo le dije a mi cliente que tenía certificado de origen, que iba a mandar mi mercancía con certificado de origen, porque cuando uno va a ferias o a ruedas de negocios y todo esto, es siempre lo primero, pues para que ustedes sepan, siempre lo primero que dentro de todo, pues la negociación, el producto y todo eso, pues obviamente que es muy importante pues la preparación, dependiendo del producto, si hay garantías o no, las formas de entrega, medios de pago y todo eso pues que seguramente ya han visto ustedes en la parte pues de negociación, es muy importante cuando vamos a visitar estos clientes, ya sea que vamos a visitar, vamos a hacer una rueda de negocios, una feria o vamos a solicitar una agenda para visitar diferentes clientes en un país, es muy importante validar si mi producto si cumple o no, porque cuando uno se sienta, pues cuando yo tenía mi empresa, que yo participaba mucho en Colombia Moda y en Macroredas acá y en otros países, lo primero que usted le preguntan es, ¿el producto lleva o no certificado de origen?
porque es la base de la negociación, porque obviamente ellos ya empiezan, suma, resta, divide, multiplican y ya saben si les da o no, ¿cierto? Entonces es muy importante. Entonces la gente cree, bueno, se sentó con alguien a negociar con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces llegan y se sientan y como escucharon por ahí que teníamos acuerdo comercial, les dicen, sí, claro, mis productos ya han certificado de origen. Entonces me llaman a mí, me dicen, mira, es que voy a hacer este despacho para Estados Unidos y yo le dije a mi cliente que era con certificado de origen, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cuando yo le digo todo lo que hay que hacer, ya dicen, ay, no, yo no cumplo. Entonces, ya van a quedar mal con el cliente porque ya le dijeron que iba con certificado de origen y resulta que no porque no le da para cumplirlo, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia es de validar, listo, hay acuerdo comercial o no con este país, es como el primer filtro. Si hay acuerdo comercial o no, mi producto si está, perdón, cuando vamos a hacer con todo este análisis, uno primero que hace, lo primero que hacemos es validar si mi producto paga o no arancel en el país de destino, porque muchas veces es arancel cero, entonces no se hace necesario. Ese es el primer filtro que debemos hacer. Eso es como lo que yo hago el día a día para que lo tomemos nota, porque es como la práctica, porque muchas veces decimos, ay, bueno, eh, tenemos acuerdo comercial con X, por ejemplo, con El Salvador, Honduras y El Salvador, Honduras y Guatemala, que no son todos los productos. Entonces yo creo que porque vas a exportar a Guatemala, les hago todo el proceso y compro telas especiales o los insumos especiales para que cumpla origen. Cuando después me doy cuenta que mi producto pagaba arancel cero, entonces me desgasté haciendo todo un proceso. Entonces, ¿qué sugiero yo? Primero, validar si mi producto paga o no arancel en el país de destino al cual yo voy a exportar. Si es arancel cero, entonces ya no debo hacer certificado de origen, aunque yo siempre sugiero que se mande con certificado 260 para certificar que el producto es elaborado en Colombia, así no tenga ningún beneficio arancelario. Ahorita hablamos más de ese certificado de origen. Si paga arancel, digamos del 20%, entonces, ¿cuál es el otro filtro? Validar si mi producto, si tenemos acuerdo comercial con ese país. Si tenemos acuerdo comercial con ese país, ¿cuál es el otro filtro? Validar si mi producto sí está negociado, ¿cierto? Porque también no nos podemos desgastar, porque este tema de certificados es muy desgastante. Entonces, eso es como el tip, pues, como el día a día. Entonces, ya yo validando si está mi producto dentro del acuerdo comercial, entonces ya yo que tengo que analizar. Ustedes ya han hablado de las declaraciones juramentadas. Ya yo tengo que validar si yo cumplo con las normas de origen que me exige ese mercado para mi producto. De manera general, ¿cuáles pueden ser las normas de origen? Obviamente, si es un producto obtenido, es decir, del reino mineral, vegetal o animal, sí o sí va a cumplir. Así yo compre la semilla en otro país y la cultive acá, me va a dar origen. O si yo, pues tristemente, crío aquí los animalitos y los exporto, pues también aplica, ¿cierto? O si son vegetales o frutas frescas, sí o sí me va a aplicar siempre, ¿cierto? Ya si son, digamos, prendas de, pues, las prendas de vestir o sillas o productos ya elaborados, ya tienen unas normas que me exigen, bueno, determinados productos para este acuerdo me exigen que todos los insumos sean nacionales o hay cierta flexibilidad que me va a admitir insumos importados, ¿cierto? Pues no los quiero enredar, pero digamos, hay ciertas normas que son así. Hay acuerdos comerciales que admiten elaborar productos con insumos importados, otros que no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? El análisis con la partida arancelaria, de los insumos y voy haciendo ese análisis. Yo después de hacer ese análisis, entonces yo veo que sí puedo cumplir, entonces ahí sí hago la declaración juramentada de origen cuando el acuerdo comercial así me lo exija y así posteriormente ya puedo hacer certificado de origen. Es decir, yo después de hacer ese análisis hasta norma de origen, por ejemplo, yo ya sé si mi producto cumple o no. ¿Para qué? Para yo cuando me vaya a sentar con un cliente, o es muy importante cuando yo hago una propuesta comercial al exterior, pues ya ahora tenemos muchos medios de hacerla pues muy bonitas, pues con inteligencia artificial y todo eso, pero obviamente dentro de esa propuesta comercial sí es muy importante que vaya el producto lleva o no certificado de origen. En caso que yo no pueda, que tenga un beneficio arancelario por llevar certificado de origen y yo no puedo cumplir, que pasa mucho, digamos, en el sector textil confección, que digamos, ahora pues muchos utilizan telas del exterior porque digamos son con más diseño, más moda y todo esto. Entonces, si yo ya sé que no puedo cumplir, entonces, bueno, ya sé que no cumplo. Al momento de sentarme con un cliente, le digo, mi producto no va con certificado de origen, pero entonces ya entramos a negociar. Si el arancel es del 25%, por ejemplo, entonces ya miramos qué se puede hacer, de pronto un descuento,
o alguna cosa, pues ya uno mira qué estrategias puede manejar. Entonces, miren que es mucho mejor ir preparados. Si cumplo, perfecto. Y si no cumplo, yo también tener como ciertas herramientas para no dejar, pues para no dejarme sacar del negocio, ¿cierto? Porque obviamente un cliente siempre va a preferir, pues obviamente que la mercancía vaya con certificado de origen, que es lo ideal. Pero ¿qué sucede? Hay empresas, por ejemplo, la otra vez me sucedió, una empresa que llegó que hace ropa de ciclismo, que para que yo le empezara a hacer los certificados de origen. Y yo, listo, les pedí la información que se necesita, que son las facturas de compra de los insumos, las certificaciones de origen, y no tenían nada. ¿Por qué? Porque el dueño llegaba, iba al hueco, compraba, le entregaba una remisión y literal me decía, y él tira eso en la bodega, supuestamente, y sacan de la bodega y confeccionan y listo. Entonces no tienen ni parte contable, ni una ¿cómo es que se dice? Una trazabilidad del proceso productivo. Entonces, así no hay forma de hacer certificado de origen porque no hay con qué analizar. Y fuera de eso, uno cuando va a hacer una declaración juramentada o va a declarar el origen de un producto, no es solamente pues la parte de los insumos, sino obviamente también la parte contable, pues debemos tener facturas, debemos tener los soportes de los pagos, de los recibos de caja, los procesos, digamos, si aquí se compra los insumos, las órdenes de ingreso a la bodega, así sea en un Excel, porque por ejemplo cuando yo exportaba, yo era en mi casa y yo tenía mi Excel con toda la información, pues no tiene que ser pues el super software, sino que todo esté muy bien organizado. Y esa gente, yo les dije, ustedes no pueden hacer certificado de origen porque no tienen cómo. O sea, yo me gano por ganarme X plata, entonces yo les digo que sí y les hago declaraciones y certificados. Y el día que lo requiera la DIAN, no los, mínimamente les anulan la declaración juramentada y listo. Eso no es lo grave. Lo grave es que ya se van por la parte, ¿cómo se dice?, tributaria, que ya antes empiezan a mirar y las facturas dónde están y los pagos dónde están. Entonces, eso es evasión, entonces eso es muy delicado. Entonces, miren que va más allá de simplemente yo sé que tengo acuerdo con tal país y voy a decir que sí, no, pues de igual manera, eso no quiere decir que si somos pequeños no podamos exportar con certificado de origen. Como les digo, pues yo exportaba ropa interior, por ejemplo, a México, una señora montó un punto de venta con mi ropa y yo mandaba para México, que es tan complicado, y yo era con mi Excel y mis remisiones y mis facturas y todo organizadito. Entonces, desde que uno se ha organizado desde el principio, pues no hay problema. Y si definitivamente no puedo, vuelvo y le reitero, mirar qué estrategias dentro de la empresa, si un descuento, si un obsequio, pues o no sé, algo para evitar pues como salirnos del mercado. ¿Listo? Entonces es como para que lo tengamos como muy presente. El análisis que debemos hacer antes de validar si nuestro producto cumple o no. Bueno, entonces, ¿qué es un certificado de origen? Entonces, es básicamente un documento que certifica que obviamente ya hemos hecho el análisis del acuerdo comercial y que efectivamente cumplimos con esas normas de origen que me exige el acuerdo comercial y posteriormente entonces hago este certificado de origen. Muchachos, las condiciones en las que habla Alexa, que hay que mirar, que por ejemplo el reino natural pues, por default sale, pero que hay ciertas cosas que deben cumplir ciertos requisitos, efectivamente eso está en el marco del texto final del acuerdo. Normalmente los acuerdos siempre tienen un espacio o un capítulo de certificado de origen. Entonces, como ustedes son tan estudiosos, les corresponde estudiar lo que le piden para los diferentes mercados. Bueno, entonces es un tema de consulta, es un tema de revisar qué características pide y qué información me piden a mí a meterlas de caminar. Además de capacidad, pues hay que mirar que efectivamente usted sí tenga lo que pide. Y es muy normal, muchachos, es súper normal que la gente sea muy olímpica, como dice Alexa, va al hueco y cualquier factura por ahí rara le dan, o ustedes son los primeros llamados a no hacer. Evidentemente va dentro del grupo. Sí, entonces, sí, como lo dice la profe, digamos, cada texto de cada acuerdo comercial, uno lo abre y uno, ay Dios mío, ¿qué es todo eso? Porque obviamente tiene información, pues obviamente de servicios, de propiedad intelectual, de la parte, pues como de movimiento de personas, tiene mucha información. ¿Uno a qué se remite? Pues digamos, en este tema puntual que estamos tocando, pues obviamente al capítulo de origen, entonces ahí están las normas de origen que yo debo cumplir de acuerdo al tipo de producto. Hay unas normas complementarias, requisitos específicos de origen y ya después está la parte de certificado de origen, que normalmente cada acuerdo comercial, como vamos a ver ahorita, tiene un formato de certificado de origen, listo. Entonces ya cuando vean todo eso tan bastante, pues ya se van
al capítulo de origen y ya pues no hay problema. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que es un documento, básicamente, como les decía, para certificar que el producto cumple con las normas de origen. Ahora sí. Eso me pasó. No, hágale para abajo. Bueno, entonces, sí, hágale otra vez. ¿Qué se necesita entonces para elaborar un certificado de origen? Previamente, yo creí que ya habían hablado de declaración juramentada de origen, pero ninguno de ustedes les da este tema. Sí, pero no lo tocaba todavía hasta no entender primero esta dinámica. Sí, porque eso es al contrario. Sí. Primero debemos hacer la declaración, bueno, pero entonces hagamos de cuenta que ahorita les voy a hablar un poquito de eso para que no nos perdamos tanto. Entonces, bueno, esto es lo que necesitamos cuando vamos a hacer nosotros el certificado de origen. Obviamente debemos tener una firma digital, ¿cierto? Que la compramos, no tengo contrato con ellos, con Camer Firma, es la más económica, la más rápida y mejor servicio. La declaración juramentada de origen cuando se requiera. Ya la factura comercial definitiva, la que se transmite pues como a la DIAN. Y obviamente esta factura no puede superar, no puede tener una fecha superior a 60 días para algunos acuerdos comerciales porque entonces ya hay que cambiar la factura, ¿cierto? No nos lo admite el sistema. Validar la descripción que va en la factura comercial porque muchas veces colocan unos nombres todos raros que nadie sabe a qué producto se refieren. Entonces, cuando vamos a hacer una factura de exportación, se sugiere pues obviamente dejar el romanticismo y poner esos nombres raros y bonitos, sino pues si es una camiseta, camiseta para hombre en tejido de punto con esta composición. Si es una silla, silla en madera, pero no pues unos nombres rebuscados que pues ni uno lo sabe, ni el funcionario de la DIAN, entonces se presta para malos entendidos. Y que obviamente la descripción vaya de acuerdo pues como al país de destino, ¿cierto? Ay, no, que les iba a hablar de las declaraciones. Entonces, obviamente, lo más importante, pues para yo poder hacer certificado de origen en algunos esquemas, porque vamos a ver que otros no lo requieren, es la declaración juramentada de origen. La declaración juramentada de origen es un documento que hacemos una vez hayamos hecho todo este filtro que yo les acabé de contar, ¿cierto? De validar si paga arancel o no, si está o no dentro del acuerdo y si yo cumplo o no con la norma de origen. Si yo ya veo que cumplo con la norma de origen y tengo todos los soportes, entonces ya elaboro la declaración juramentada de origen. Ese documento se hace por partida arancelaria, por descripción de producto, ¿cierto? Y tiene una vigencia de 2 años, a menos pues que haya un cambio sustancial en alguno de los procesos o insumos. Entonces, en esta declaración juramentada de origen, ¿qué va? Pues van los datos de nosotros como exportadores. Puede ser que normalmente la declaración juramentada de origen la hace el productor. En algunos casos excepcionales lo puede hacer el exportador, como son cuando son artesanías que de verdad hacen comunidades especiales o algo. La parte del sector agrícola también muchas veces el exportador puede hacer la declaración juramentada de origen porque digamos en el caso del café, entonces están los agricultores allá en su cultivo haciendo el café, pues ellos no tienen, digamos, acceso pues como a todas estas herramientas en muchas ocasiones. Entonces la DIAN admite que nosotros como exportadores hagamos la declaración juramentada de origen, pero normalmente si la tiene que hacer y es responsabilidad es del productor. Ya, por ejemplo, si Isabel va a comprar unos termos para exportar, pero ella no es la productora, sino que va a ser la exportadora, entonces yo se los voy a vender a ella como productora, yo hago la declaración juramentada de origen y le autorizo a ella a utilizar esa declaración juramentada de origen para hacer certificado de origen, listo. Pero la mayor responsabilidad siempre es del productor. Entonces, retomando en la declaración juramentada que se hace en la página de la DIAN, se colocan los datos de nosotros, ya sea como exportador o productor, la partida arancelaria del producto, la descripción, nombre comercial, nombre técnico, se declaran ahí los insumos nacionales, los insumos importados, un proceso de producción muy detallado, las características del producto y cuáles son los usos. Ya después de que hacemos eso, ya hacemos, ahorita miramos pues de manera general, ya uno hace el análisis de cada uno de los acuerdos comerciales a los cuales yo quiero acceder. Entonces ahí ya abajo aparecen todos los esquemas de todos los acuerdos y ahí es donde uno hace como la calificación, que es lo que han escuchado ustedes, literal A, literal B, literal C. Entonces ahí ya uno califica, lo firma digitalmente y automáticamente queda en la página de la DIAN, que yo ya lo puedo utilizar en cualquier momento. Cuando yo hago esta declaración, la DIAN no lo reviso inmediatamente.
La DIAN lo revisa es cuando uno necesita más el certificado de origen, que ya tiene la carga en el aeropuerto, y a la funcionaria le da por revisar, anular la declaración y ya nos anula el certificado. Ahí es cuando lo revisa. No, mentira, normalmente la declaración juramentada no era como hace años que uno llevaba físicamente, se demoraban 15 días para revisarla, uno la corregía, la llevaba y después le corregían otra cosa, en vez de corregir todo, corregían de a poquito, eso se demoraba meses uno haciendo una declaración juramentada de origen. Ya, pues ahora uno la resube y normalmente, pues si la realidad es que la funcionaria la revisa, es cuando ya uno está haciendo el certificado de origen, cuando ya uno lo sube al sistema, porque ellos ahí toman la declaración juramentada y ahí es donde revisa si está bien elaborada. Si no está bien elaborada, pues obviamente anulan la DJ y obviamente no le aprueban el certificado de origen. Así es como normalmente a uno le revisan la declaración. O puede ser que ellos hagan revisiones pues también aleatorias y ya hagan algún requerimiento porque no les coincide la información. Entonces muchas veces solicitan una visita industrial. Entonces ahí ya piden lo que yo les digo, si la DIAN ve inconsistencias, porque digamos estamos declarando un insumo nacional cuando la DIAN sabe que es importado o ve cosas como raras o que no son claras, entonces solicita una visita industrial. ¿La visita industrial en qué consiste? Le mandan a uno un correo electrónico pidiéndole la información que debe soportar una declaración juramentada, que es el proceso de trazabilidad, los soportes de facturas de compra, pagos y la certificación de origen de todos los insumos. Eso lo solicitan, uno se los manda un correo y posteriormente van a la empresa, porque muchas veces ellos sí quieren validar que la empresa efectivamente sí dijo que era productora, que sí sea productora, ¿cierto? Porque obviamente ese tema también es muy delicado porque ha pasado que hay personas que van y compran al hueco cualquier cosa y ya hacen la declaración juramentada como productores y realmente no son, ¿cierto? Entonces ellos hacen la visita, pues a mis clientes los han visitado, hay veces porque pues, yo digito mal o algo, pero pues ellos aprovechan como esos pequeños errores pues que no son, pues, no son importantes y sobre todo es como para conocer las empresas, validar que sí sean productores, que todo lo tengan en regla y simplemente ya uno hace la corrección y radica nuevamente el certificado. Ya cuando hay unas inconsistencias ya muy delicadas, pues nunca me ha pasado, lo suspenden por 6 meses mientras investigan realmente pues si la información que presentaron si fue verídica y ya si es algo muy grave, que ya sean por la parte tributaria y ya todo esto, pues ya no pueden volver a exportar con certificado de origen. Pero la verdad, pues a mí no me ha tocado nunca, sino que han sido siempre más de forma que de fondo. Entonces es como la declaración juramentada de origen para casi todos los acuerdos comerciales. Como vamos a ver ahorita, hay unos acuerdos comerciales que no nos exigen declaración juramentada de origen. Sin embargo, pues obviamente es muy importante tener toda esta información soporte bajo con un formatico que yo llamo ficha producto DIAN, que es como la misma información de la declaración juramentada de origen, solo que es para nosotros como exportadores tenerlos en nuestros soportes. Listo, entonces es básicamente lo que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del exportador? Pues como les decía, pues haber validado toda la información de la norma de origen y contar con todos los soportes correspondientes a la parte contable, a la, a la parte contable, tener todos sus soportes, al proceso de trazabilidad, es decir, que yo tenga cómo certificarle ante la DIAN o ante la DIANA, ante la DIAN o ante la aduana del otro país, que efectivamente ese insumo que yo compré con esta factura tal, con esa certificación de origen, efectivamente yo lo utilicé para elaborar esta producción que iba para este país con esta factura y este certificado de origen, ¿cierto? Entonces, pues tener todo soportado. Esa es como básicamente la responsabilidad pues como del exportador. Bueno, ¿cuáles son las modalidades entonces de certificado de origen o lo que normalmente en la cartilla de la DIAN se conoce como prueba de origen? Entonces hay unos que son por autocertificación, es decir, que nosotros como exportadores certificamos a través de un formato ya establecido por la DIAN, perdón, por cada acuerdo comercial para yo certificar el origen. Por ejemplo, hay unos formatos, que ahorita los vemos, unos formatos de autocertificación para Canadá, Corea y el otro que es Salvador, Guatemala y Honduras. Eso quiere decir, cuando hablamos de autocertificación, es que yo como exportadora, productora, exportadora,
estoy certificando que mi producto efectivamente cumple con todo lo que me exige el acuerdo comercial. En ese caso, no tengo que hacer declaración juramentada de origen ante la DIAN. Sin embargo, es muy importante que hagamos, ahorita vamos a ver, el documento que es como la ficha producto, que es donde está toda la información de una declaración juramentada de origen, y de igual manera tenemos que tener todos los soportes, porque finalmente nosotros estamos certificando, entonces debemos guardar todos los soportes para el caso de ser requerido, ya sea por la DIAN o la aduana del país de destino, tengamos todo soportado. Entonces, no que porque es autocertificación, entonces va, porque como son unos formaticos normalmente en PDF o en Word, los exportadores son muy olímpicos y como ellos mismos lo llenan y lo firman, entonces ya no analizan ningún acuerdo, ni miran si cumplen o no. Después llega la DIAN y hay todo el mundo corriendo, qué fue lo que pasó, buscando por allí una cosa, buscando por acá la otra, y finalmente no cumple. Y digamos, como les indicaba, de pronto acá, entonces, ¿qué sucede? Aquí le anulan ese certificado por ser por autocertificación, en el país de destino también, y que le toca a uno asumir los impuestos y las multas que se generen en el país de destino, porque ya ese certificado no va a tener validez. Eso es lo mínimo. Ahorita les cuento el caso de Estados Unidos. Digamos, en el caso de Estados Unidos, según la práctica y el día a día, el certificado de origen se hace de manera física en un formatico que ellos tienen en PDF, pues que uno baja de la aduana de Estados Unidos. Sin embargo, cuando uno lee el texto del acuerdo comercial, aparece que se admite electrónico. La verdad, pues nunca lo hemos utilizado así, pero quiero traerles a colación esto, pues que en el papel dice que es electrónico, pero en el día a día manejamos un formatico en PDF que igual se debe imprimir, se diligencia, se imprime, se firma y se debe mandar con los documentos originales de la exportación. De igual manera con los físicos, ¿cierto? Pues que obviamente los tenemos que diligenciar, imprimir y firmar y se deben mandar con los documentos originales. Y hay unos acuerdos comerciales que nos admite declaración en factura, como son los ALC, la Unión Europea, Reino Unido e Israel. Para ALC, la Unión Europea, Reino Unido y TLC es hasta $8.500 y para Israel solo hasta $1.000, a excepción de los exportadores autorizados. Y cuando somos exportadores autorizados y trabajamos bajo esa figura, ya no importa el monto, podemos autocertificar en factura para estos acuerdos comerciales. ¿Qué sucede? Para este tipo de declaración en factura, yo sí o sí debo tener la declaración juramentada vigente para estos acuerdos comerciales. Y no es que yo coloque, yo certifico que mis productos cumplen. Atentamente yo, no. Así no se puede. Tiene que ser con un texto que tiene el texto del acuerdo comercial. Cada uno de estos acuerdos comerciales. ¿Por qué bloqueará? Ah, otra vez. Ah, no, subirlo. Creí que tenía el ejemplo. O de pronto más adelante. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando uno hace la declaración en factura, entonces uno se debe remitir al texto del acuerdo comercial, en el esquema pues, de certificados de origen, abajo aparece la leyenda en varios idiomas, dependiendo del país que yo vaya a enviar, sobre todo pues el caso de la Unión Europea, entonces aparece el texto que yo debo colocar en la factura para certificar el origen. Acá sugiero que cuando hagamos esto, utilicemos esta modalidad, coloquemos el texto muy grande en negrilla, que se vea, porque ¿qué sucede? Ha pasado a varios clientes que manejan esto así, colocan la certificación en factura, la colocan muy pequeñita, entonces la aduana ya no la ve, entonces le cobran impuestos al cliente. Entonces es muy importante que informarle al cliente que va a certificación en factura, informarle a nuestra aduana acá y a la aduana de destino, y que obviamente el texto quede muy claro y que se vea bastante para que efectivamente en la aduana de destino, pues obviamente lo tengan en cuenta y sea arancel cero o un arancel más bajito, porque ha pasado y para hacer esas reclamaciones eso se hace ya muy complicado, pues sí lo hacen, pero obviamente es un proceso muy demorado, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta que cuando vamos a hacer la declaración en factura, sí o sí tenemos que tener declaración juramentada de origen vigente. Bueno, entonces están también los certificados de origen, que son ya los que hacemos en la página de la DIAN. Antes vimos los que son por autocertificación, es decir, que nosotros como exportadores certificamos el origen del producto, ya sea con formato físico o en la factura, y ya tenemos los que son o los que elaboramos, que es lo que vamos a hacer hoy en la página de la DIAN.
que ya son pues el resto de los acuerdos comerciales. Entonces ahí ya pues obviamente debemos ingresar a la página de la DIAN, elaborar y digitar el certificado de origen y este ya lo expide la DIAN de dos maneras. Puede ser o físico, es decir, que tenemos que ir a la seccional de la DIAN a reclamarlo, o digital, que ya pues con el número del certificado de origen lo validamos, lo descargamos de la página de la DIAN y ya lo enviamos a nuestro cliente por correo electrónico. Ese es cuando es digital. Y cuando es físico, pues obviamente lo diligenciamos en la página de la DIAN y dependiendo del momento en que lo elaboremos, al día siguiente ya lo reclamamos en la seccional donde lo radicamos. Este sí se debe, pues obviamente reclamar, se firma y se debe mandar con los originales de la exportación. Y la validez de los acuerdos comerciales, pues depende de cada acuerdo, va desde 1 a 4 años. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haga el certificado de origen y por X o Y razón, por algún problema, porque digamos, hay productos que de pronto son más complejos para elaborar, entonces el proceso de producción se demore más, o haya habido algún inconveniente, o el cliente no tenga cómo pagar la mercancía, entonces tenemos esa mercancía y los documentos ahí, entonces para que sepamos pues que tiene una vigencia pues como muy amplia. Listo. Y obviamente como todos estos soportes, la declaración juramentada de origen como tiene una vigencia de 2 años, pues obviamente debemos guardar los soportes durante 2 años. Y los certificados de origen sí, todos los soportes pues del certificado de origen, mejor dicho, la declaración juramentada también se debe guardar todo por 5 años, porque ¿qué sucede? Muchas veces los clientes son requeridos por sus aduanas, sobre todo nos pasó con un cliente que exportaba a México y nos pidió todos los soportes de los certificados de los últimos 5 años. Entonces, ¿qué nos pidió? Lo que yo les acabo de decir, la trazabilidad, los soportes de compra, los soportes de pago, la certificación de origen, que porque estábamos calificando con este literal, entonces había que explicar, pues, o sea, ahí fue una cátedra porque había que explicar, o sea, era increíble. Y yo, pero me tocaba explicarle porque habíamos escogido ese literal para México, pues, pero pues me tocó sacar, pues, me tocó sacar los dotes de profe y explicarles porque me entendían. Entonces, bueno, les mandé pues como un memorando y explicando, y ahí había que justificar por qué se había escogido ese literal, mandar los soportes de las certificaciones de origen de los insumos. Entonces, imagínense, después de tanto tiempo, siempre toman pues como 5 años porque a ellos era una empresa de confecciones muy grande en Estados Unidos y en México y les pidieron todo eso, entonces es muy importante. Caso de Estados Unidos, que como les indiqué es por certificación, ¿cierto? Entonces es un formatico que la gente es muy sencilla. Y sé que esta empresa que les conté que tiene un despelote total, sé que hace los certificados porque ellos mismos los firman. Yo les dije, ustedes no pueden hacer eso y sé que lo siguen haciendo. Pero, ¿qué sucede? La aduana de Estados Unidos sí viene y sí visita los clientes, los exportadores acá para validar si el certificado de origen o no, si cumple con la norma. Buenos días. Entonces, digamos, cuando son casos de Estados Unidos, sí es mucho más delicado porque la gente dice, no, yo mando eso así, la aduana de Estados Unidos no va a venir. Y si bien, por ejemplo, un cliente mío en plena pandemia lo requirieron por correo electrónico. Y era una exportación pequeña, uno cree pues que tienen que ser grandes exportadores, sino lo requirieron y le pidieron todo esto que yo les estoy diciendo. Pues teníamos todo ok, se mandó pues sin problema. Si no hubieran tenido eso, entonces multan porque ya les pasó a un colega mío que tenía un cliente que le dijo, no, no me vuelva a hacer los certificados de origen que mi cuñado aprendió, pues porque realmente es muy fácil. Es simplemente leer el instructivo y llenar. Entonces él llenaba y el señor firme y firme y firme. ¿Qué sucedió? Lo requirió la aduana de Estados Unidos. No tenía ningún soporte, el señor pagó casa por cárcel porque eso da falsedad en documento público, porque no tenía ningún soporte, tuvo que cerrar la empresa porque la multa era de más de $600,000, porque obviamente pues el importador, pues obviamente ¿quién es el responsable? Pues finalmente el exportador. Una multa de $600,000, pues obviamente les anulan la visa a todos los funcionarios de la empresa. Entonces miren lo delicado, porque es muy fácil, pues realmente un certificado pues de origen es muy fácil hacerlo, pero ya las consecuencias, sobre todo caso de Estados Unidos, que la aduana de Estados Unidos efectivamente sí viene, porque pues la gente no cree, pero efectivamente vienen, porque normalmente pues nunca me ha tocado que otra aduana de pronto venga acá o haga requerimientos, no, pues de pronto México, como les digo, a los clientes y piden documentos, pero que vengan o se metan a las empresas, como le pasó a una empresa muy grande acá, que nos contaba la otra, es una charla que llegó la aduana,
y eso se metían pues en los computadores a sacar la información para validar. Entonces, aquí no es por meter terrorismo, sino como vuelvo y le reitero, si yo cumplo, perfecto, tener todos los soportes, así yo sea pequeñita, tener todo organizadito, obviamente, pues que así yo sea pequeñita, pues mi factura oficial y todo bien organizadito. Si definitivamente no cumplo, pues ya mirar qué estrategias podemos utilizar, listo. Ah, bueno, ya sé, ya. Uh-huh. Ah, vení, pásame. Mm, así sí quedó. Entonces aquí pues como de manera general, como para tener como en el radar cuáles son, cuando los hacemos en la página de la DIAN, cuáles son físicos y cuáles son que se reclaman digitales. Pues la mayoría realmente se reclaman físicos. ¿Me lo subís por? Como pueden ver ahí, pues la mayoría de los acuerdos se reclama físico. Digamos, en el caso acá de, que es de la CAN, perdón, de Mercosur, físico, Brasil es digital, Argentina ya se volvió digital y los otros sí son físicos. En el caso de la CAN, como hubo unos cambios en este momento, Ecuador es digital, Bolivia es digital y por el momento Perú es físico. Es decir, como les indicaba, uno tiene que ir a la seccional de la DIAN a reclamarlo, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Hasta el momento, la última vez me dijeron que en Medellín, porque como se habían pasado a Medellín, se había pasado para la oficina de Envigado, entonces habían suspendido la entrega de certificados acá. Pero como ya se cambiaron para Alpujarra, seguramente, pues no sé si ya lo habrán implementado. Ahorita pregunto porque no tengo ese artículo. Entonces, como pueden ver, según el acuerdo comercial, pues obviamente es físico o digital, ¿cierto? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Cuáles errores? Les expliqué cuáles son los. Ah, bueno. Algunos errores en los certificados de origen, pues como les dije, cuando digamos uno hace el certificado de origen y muchas veces no se fija que es motivos por los cuales me devuelven a mis certificados de origen. Porque se me olvida pues muchas veces es porque la factura no ha sido transmitida a la DIAN, ¿cierto? Entonces, eso es motivo de devolución de un certificado de origen, que no coincida la descripción de la factura con la declaración juramentada y a su vez con el certificado de origen, porque obviamente haya quedado calificado mal la declaración juramentada de origen para ese acuerdo comercial, porque en algunos esquemas la fecha de facturación es superior a los 60 días, entonces obviamente ya no se considera válido, entonces obviamente ese certificado pues también lo pueden anular. Por obviamente inconsistencias en los datos de dirección pues frente a la factura, frente al certificado de origen. Porque la resolución de facturación no esté vigente, que es una cosa que a mí sí se me pasa siempre, que la verdad muchas veces no lo tengo en cuenta, entonces es motivo pues de devolución. Porque si esté mal calificado el acuerdo, básicamente es como, pues en el día a día es como lo que me pasa, pues que califique de pronto y no coloque bien el país, como me sucedió una vez, que era para Chile, lo califiqué para México, la factura para Chile. El certificado lo hice pues bajo el esquema, pero le coloqué México y aquí me lo aprobaron. Y así se fue y así pasó por acá, llegó allá y allá en la aduana finalmente se dieron cuenta. Entonces muchas veces uno se equivoca, pero también aquí los filtros pues también pueden fallar, ¿cierto? Entonces son cosas del día a día porque pues finalmente uno lastimosamente se vuelve como muy mecánico. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo. Primero les voy a mostrar pues como más o menos la declaración juramentada, ¿cierto? Obviamente para uno hacer certificados de origen, puede ser persona natural o jurídica, aunque ya para exportar como persona natural ya se está volviendo más complejo, porque muchas veces, buenos días, las aduanas ya no están recibiendo casi, las agencias de aduanas ya no están recibiendo casi personas naturales, entonces ya creería yo pues que sí deben ser jurídicas, pero bueno, cuando vamos a empezar. Ahí a los empresarios casi, o sea, todo se timbra cuando uno les dice normalmente tienes que
pasar a Ujú. y ahí mismo se timbra, no, pero es que vea. Es que antes sí se No entiendo, podía. o sea, la verdad es que en realidad es como un prerequisito. Es que sí, porque mira, por ejemplo, se supone que las personas naturales pueden exportar hasta hace poco, simplemente, pues obviamente tienen que ser usuario aduanero y eso significa que tiene que ser responsable de IVA y pues obviamente tiene que estar registrado en Cámara de Comercio. Hasta hace poco era así, pero están llegando clientes a mí, ya la semana pasada dos, entonces me pareció raro. Entonces hablé con unos aliados con los que yo trabajo y me dijeron, sí, es que las agencias de aduana y de carga ya no están recibiendo personas naturales. Entonces, prácticamente uno ya para exportar sí o sí se tiene que convertir en jurídico. Entonces, sí, es importante eso. Entonces, digamos, cuando yo ya estoy como ya para exportar, es importante también solicitar a la DIAN que me active como exportador en la página de la DIAN en el módulo de origen, porque también pasa que llegan clientes a mí para hacerles esos documentos y voy a ingresar, les pido autorización y no aparecen, entonces hay que hacer esa solicitud. Entonces aquí, por ejemplo, aquí como si fuéramos pues como una empresa, ¿cierto? Entonces ingresamos a la página de la DIAN, al módulo de exportaciones. ¿Puedo minimizar? Pues esto lo puedo minimizar. Ahí estorbando. Bueno, entonces aquí vamos aquí a salida de exportación, a salida de mercancía, certificado de origen. Entonces aquí tenemos las dos opciones, declaración juramentada y certificado de origen. Aunque no es el tema, pues igual sí les quiero contextualizar la declaración juramentada. Entonces aquí, digamos, está la declaración juramentada de origen. Al menos hoy está funcionando. Aquí, por ejemplo, si vamos a hacer la declaración juramentada por primera vez, le da uno ahí descargar en lo que había en ese cuadrito para que le descargue simplemente pues como un software ahí pequeñito. Y como les indico, pues debemos tener pues la firma digital vigente. Entonces miren acá que es exportar. Bueno, entonces acá le damos. No es firma digital, no es escaneada, no es que yo no. Ya le digo que tiene que comprar. Listo. Con Camer Firma si no tenga negocio por ella. Exacto, no, es porque no pues como Sí, porque es la más económica. Pero claro, igual más les dice que pagan y ya tampoco les gustó. No, pero Camer Firma es la más económica, la verdad, porque es que Certicama, bueno, entonces miren que acá está la opción de exportador y de productor. Como les indiqué, normalmente acá soy yo, ese es mío. Sí, ese es mío. Esa es mi grabación. Bueno, entonces retomando este tema, como ven, es que Jenny no deja, si no podemos Jenny. No. Tenemos la opción de exportador y de productor. Como les indiqué, normalmente este documento lo hace es el productor. Sin embargo, miren acá, si lo va a hacer como exportador, la norma es clara y nos dice, si lo va a hacer como exportador es para los productos agropecuario, pesca y estos productos. Artesanal. No es que una fábrica súper moderna hacer unas hamacas y ya yo voy a considerar eso artesanal, no. De esos días me pasó, un cliente necesitaba una asesoría, pues una consultoría, porque eran unas hamacas. Y efectivamente, usted tiene que tener soportes, registro fotográfico que efectivamente se lo está haciendo una comunidad por allá, pues lejana, para que usted como exportador pueda hacer la declaración juramentada de origen, porque pues eso se presta, porque ya sabemos que todo lo podemos comprar en otros países, entonces se presta para malos entendidos. Entonces lo ideal es tener, digamos, yo sí sugiero que cuando vamos a utilizar la parte como exportador, efectivamente tengamos un registro muy sólido, porque la agencia nos va a requerir, porque esto pues no es el día a día que un exportador haga la declaración juramentada de origen, ¿cierto? Entonces, bueno, ya en el caso del día a día, entonces, bueno, entonces ahí está para productor, entonces como les indiqué, deben colocar los datos acá. Aquí no coloquen los datos ni del gerente ni del representante legal, sino la persona que realmente es la que sabe, o es la de comercio exterior, o la persona encargada de esto, porque si hay alguna inconsistencia, pues la DIAN va a contactar a esa persona y el gerente por allá no sabe ni de qué le están hablando, entonces se supone que aquí es la persona pues que sabe del día a día.
el correo electrónico de la empresa y aquí, digamos, yo coloco mi correo cuando yo se lo hago pues como a algún cliente. Aquí la dirección, acá como les indiqué entonces el producto, entonces aquí se coloca, se ubica la partida arancelaria, nombre comercial y nombre técnico. El nombre comercial puede ser el nombre bonito, pero que mencione pues lo que se va a exportar, y el nombre técnico, dependiendo del producto o del sector, pues obviamente tiene que ser, digamos, si es algo farmacéutico, pues obviamente el nombre pues que conocemos raro, o cuando son flores, ahí se coloca el nombre raro, pues así, por ejemplo, ¿cierto? Exactamente, sí. Entonces así y así sucesivamente, ¿cierto? Materiales extranjeros, entonces ahí incluimos los materiales que son de otro país, ya sea que yo mismo los importe o que los compre en el mercado nacional importados. De ahí la importancia de solicitar la certificación de origen de los insumos para yo saber aquí dónde los ubico. Sí, en insumos extranjeros, ya sea que yo los compre o los importe directamente, y los materiales nacionales. Acá los costos en fabricación, entonces básicamente aquí esto va a sumar los costos. Aquí colocamos otros costos como son la mano de obra, que pueden ser estimados, no tienen que ser el 100% real, porque pues muchas veces esto lo mandamos a hacer a un tercero, entonces no tienen que ser pues como los datos 100% reales. Sin embargo, pues obviamente cuando seamos requeridos por la DIAN, pues estos costos tienen que ser más o menos pues como similares, ¿cierto? El valor comercial, pues es como el valor acá en Colombia, y el valor FOB es de exportación, que también es un estimado. Normalmente pues uno puede colocar acá entre la diferencia entre el precio de venta y este por ahí un 5% de más o un estimado, pues no tiene que ser pues algo muy exacto. Proceso de producción, aquí es muy importante, un proceso de producción muy detallado, porque a la DIAN también le interesa validar que efectivamente nosotros sí somos los productores. Entonces acá pasa mucho que anulan declaración juramentada por eso. Aquí colocamos un poco de insumos, en material extranjero y nacional, y aquí no los mencionamos. O por el contrario, nos inspiramos acá y colocamos un poco de materiales que no declaramos arriba. Entonces, obviamente, todo debe ser muy coherente. Que en estos días me pasó, que copié y pegué y no revisé. Características técnicas del producto, pues aquí tan amplio como sea necesario. Pues hay productos que de pronto no requieren una descripción tan detallada como otros sí. Y aplicación del producto, pues también, dependiendo pues del producto, ya aquí uno coloca para qué se usa. Por ejemplo, si es una camiseta, entonces prenda exterior femenina. Pues hay cosas de pronto muy obvias, pero finalmente esto lo ponen es para, digamos, cuando son productos ya de pronto un poco más especializados. Acá sí se colocan los datos del representante legal, y acá pues no podemos porque eso ya sería otras clases. Acá son todos los esquemas de todos los acuerdos comerciales que Colombia tiene vigentes. Por ejemplo, pues el cambio que hubo fue este, que es el nuevo esquema 55, que es para el acuerdo de Cartagena, que es para Perú, Bolivia y Ecuador. Muchachos, que habíamos visto que había un tema de homologación de los sistemas mancomunados, había ahí pues, como el cambio. Bueno, acá no va a dejar porque pues no hemos hecho nada. Pero finalmente es la misma información, solo pues en lo que yo he visto, solo cambia el numerito, pues la verdad, siendo honesta, no sé por qué les dio, porque cambias el numerito. Y toca, pues para mí muy bueno porque hay mucho trabajo, porque me toca actualizarle todas las DJs a los clientes, pero no tiene algo adicional. Bueno, entonces esa es como la declaración. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando yo ya la hago, la reviso, hago la calificación. Aquí se sugiere que uno califique para los países a los cuales tiene proyectado exportar, porque como ven es mucho el análisis que tenemos que hacer, entonces como para evitar como todo eso, pues obviamente uno normalmente califica para los acuerdos a los cuales vamos a exportar inicialmente. Y ya si vamos a hacer una actualización, ahí sí nos toca volver a digitar toda la declaración y subir toda la información, porque este formato ya no deja como en los años de UPA, que dejaba modificar, ya no, ya hay que volver de cero. Bueno, entonces digamos, cuando yo ya la hago, entonces yo ya firmo creo la declaración, guardo la declaración, la creo y aquí pues me da la opción de firmar. Por ejemplo, acá tengo de algunos ejemplos que he hecho, ya pues como queda. Entonces, por ejemplo, esta que fue que ha sido de ejercicios. Entonces así ya nos queda el PDF, que es importante guardar todo,
Pues realmente con la DIAN es mejor físico y digital, pues la verdad, porque eso depende del funcionario que tan moderno sea. Entonces sí se sugiere todo esto, físico y digital. Pues mire que así queda la declaración juramentada de origen, ¿cierto? Aparece la misma información que vimos y aquí queda la calificación. Aquí pues solamente se había hecho porque era un ejercicio, ¿cierto? Bueno. Alexa, podemos retenernos un segundito en los componentes, por favor. Ahí. Pero todos son Muchachos, nacionales. exacto, pero es dato por dato, componente por componente. Esto que todo en sí, pues al final sume la camiseta. Sí. Era una fraga, ¿cierto? Sí, es un panty. Es un panty. Entonces, miren muchachos que tienen que ser muy, ¿cómo se dice? Pues prestar como mucha atención, realmente es importante. Eso no lo tienen que saber ustedes, profe. Yo de dónde, yo ni ya lo hice, pero Alexa ha sido muy reiterativa. Ella dice, el productor es el que le debe pagar el dato de lo que hizo, cómo lo hizo, cuánto se, porque miren, vea, valor en planta, cantidad, unidad, bueno, la partida eso sí, pero el tema es que tiene que tener información muy completa y que es el productor el que la debe pasar, para que nosotros podamos hacer la asociación dentro del negocio. Sí, por ejemplo, acá, como dice Isa, normalmente esto se hace con el departamento de producción y pues obviamente costos, ¿cierto? Pues muchas veces cuando se hace un panty, pues de pronto se homologa, pues un panty se va a gastar siempre punto, bueno, hay un pantalón muy grande, pero normalmente es punto 06. Y cuando es Brasil, por ejemplo, es punto 12, pues por cuando hacía mis trapitos. Entonces uno homologa pues como la información, pero finalmente tiene que tener soportado, vuelvo y reitero, las facturas y sobre todo la certificación de origen de los insumos. Panty para dama, el pedido de punto 80% con la vida y 20% de las TANs. Las TANs. Nombre técnico, Pragas. Unidad comercial, unidad. Entonces, no, y un dato importante, si yo aquí coloqué unidad, se supone que estos insumos deben corresponder a una unidad. Si yo coloco, por ejemplo, cuando son por ejemplo, café, que saco por 70 kilos, yo aquí no puedo colocar datos de 1 kilo porque no me va a corresponder, sino siempre esta unidad debe coincidir con lo que yo estoy declarando acá, debe coincidir siempre. Que son cosas, muchachos, que aún no se lo olvidan, uno se chupa porque, está distraído. Pero aunque no tiene que tener coherencia. Sí, hay que hacer las conversiones porque entonces la DIAN va a decir, como que para un panty, por ejemplo, ahí, 1 metro de tela, pues como que qué calzones, pues. Exacto. Entonces, sí, pues a mí que me tocó una vez un señor, unas cosas así, y ni así. Sí, pues. Sí, entonces, bueno, cuando hacemos entonces la declaración juramentada como productor, ay, que no vaya a borrar ahí nada. ¿Cómo hago para bajar esto? Entonces aquí, por ejemplo, un datico, si yo soy exportadora, no sé por qué está acá. Ay, esto por qué quedó aquí. Bueno, es que me metí por donde no era. Espérate que es que no sé por qué me apareció esta marca por acá. Sí, porque está haciendo un ejercicio en estos días. Entonces, por ejemplo, si yo soy productora, pero alguien va a comprar, va a exportar ese producto, entonces yo lo puedo autorizar ante la DIAN para que utilice esta declaración juramentada de origen y pueda hacer su certificado de origen. Es decir, yo produzco, le vendo a Jenny una venta nacional porque Jenny no es comercializadora y Jenny como va a exportar, entonces ella sí hace su factura de exportación y no puede hacer certificado de origen porque no es productora. Entonces yo qué hago, en la página de la DIAN la autorizo, aquí yo creo el exportador, se le piden estos datos al exportador y se crea el exportador y posteriormente yo lo autorizo. Entonces yo digo, se le va a autorizar, acá muy prudentes, autorizar al exportador solo por un tiempo prudencial, porque ha pasado que hay clientes que son exportadores muy olímpicos, yo soy productora, lo autorizo por los 2 años y él de pronto ya después no me vuelve a comprar, le compra otro y utiliza mis declaraciones juramentadas para hacer certificados de origen con productos de otro. Entonces, si yo sé que ya, bueno, yo por un mes o máximo un mes, listo y ya, ¿cierto? Porque hay gente que es muy olímpica, los autorizó por todo el tiempo y pasó en estos días y yo, pero este señor, ¿cómo es que le dice esto a la cliente?
tenían que exportar a Venezuela. Entonces era un tercero, es decir, el productor no iba a ser el exportador. Cuando ellos enloquecidos, dicen que no, ya, que yo tenía que hacer unas autorizaciones y después no volvieron a decir nada. Y yo, eso sí se autoriza o no, es que no, el cliente tenía unas declaraciones de otros proveedores, entonces hizo el certificado de origen. Y yo, pero eso no se puede, pues. Yo no, y yo no, mija, ella cuando se autorice una demanda, ¿por qué? Sí, sí, eso es muy delicado. Entonces ya requieren a quién van a requerir, al productor. Y el productor, ¿cómo así si yo no autorice a nadie? Entonces, claro, o requieren al otro señor sin saber de qué producto le están hablando. Entonces es muy delicado. Entonces, cuando yo autorizar un tercero es por un tiempo prudencial, a menos pues que ya haya una relación muy cercana y se pueda pues como por más tiempo. Entonces aquí aparecen las empresas que yo tengo autorizadas, por ejemplo, y los productos. Aquí me aparece, digamos, cuando la DIAN de pronto me anuló, simplemente vio una cosa de forma y me anuló la declaración juramentada, aquí me va a aparecer. Yo creo que aquí, lo que aquí aparece es porque yo las había solicitado que me las anularan porque era de ejercicio, pero aquí podía aparecer. O si yo hice la declaración juramentada y me di cuenta que estaba mala, aquí la puedo anular. Y cuando la anule, pues sí sugiero que guarden el soporte de por qué la anularon. Porque hay gente que no tiene los soportes, entonces hace declaración, hace certificado, cuando ya despachó, vuela y anula las declaraciones porque no tiene soportes y así se vuelve pues como el negocio. Y obviamente la DIAN va a detectar eso y por eso es que ya uno tiene que tener soportado porque de pronto en algún momento hizo anulación de declaraciones juramentadas. Listo. Eso es básicamente como lo referente a las declaraciones juramentadas. Bueno, entonces ya cuando vamos a hacer un certificado de origen, entonces bajamos acá pues otra vez. Entonces aquí tenemos, como habíamos visto, certificado de origen, la declaración y el certificado. Entonces vamos a certificado de origen. Aquí vamos pero no creo que me deje ver todos los esquemas porque no estoy y no puedo mostrar la información del cliente. Bueno, no creo que. Miremos a ver si de pronto está todavía está. Porque mire, cuando yo no estoy calificada para el acuerdo, me va a salir esto. Era simplemente un ejemplo. Aquí toca con Aladi porque no tenemos declaración juramentada. Bueno, hagamos de cuenta que ese es el nuevo esquema, ¿cierto? Pero no, pero es la misma información. Entonces aquí no me va a dejar porque miren que aquí ya no deja, como ya está el nuevo esquema de la CAN, yo tengo este viejito y ya no aparecen los países a los cuales yo quiero. Hay que hacer declaración primero y no tengo, pero bueno, es igual. Les digo muchachos, es la misma información, es el mismo formato. Entonces esta información no la podemos modificar nosotros. Yo creo que ya les han dicho las profes que es muy importante siempre tener el RUD actualizado, porque si no eso genera sanciones. Y de igual manera, si en el RUD yo tengo todo muy actualizado y acá pues obviamente algunas veces queda automáticamente acá, pero normalmente no. Entonces, ¿qué sucede? Pues como yo tengo el RUD con una información, obviamente la factura comercial con otra información y llego y hago este certificado y esta información no coincide, pues obviamente me lo van a anular. Entonces yo siempre cuando haga cambios en el RUT, debo solicitar que me actualicen la información en el módulo de origen para que todo me quede correcto. Entonces aquí ya pues digamos, por ejemplo, este número telefónico, si yo voy a radicar el certificado de origen, no me va a dejar porque sí o sí tiene que tener, en el caso de nosotros, 604, pues cierto, que es Medellín, cosas tan bobas, pero sin eso no se puede erradicar el certificado. Ahorita vamos a ver. Muchas veces, muchachos, supone como lo que tú dices, por esa bobada, no, ni siquiera me lo deja generar, porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, no, nosotros somos tan rigurosos con ustedes en ciertos aspectos. Profe, fue bobada, pero no la bajaste. Si la bobada no funciona, no funciona. Por ejemplo, en la DIAN. En la DIAN es así, pues en la DIAN no es que en estos días hay veces hay funcionarias que, por ejemplo, cuando hago certificados muy largos y por X o Y razón se me olvida juntar factura, me llaman para subírsela y en estos días no me hicieron el favor y un certificado de 14 ítems y no tenía la factura y con esa página bien caída y no tenía factura.
Y ellos sin dolor, no, devuelto porque no tenía la factura. Y hay veces que como ya me conocen, pues llevo ya molestándolos más de 20 años. Claro que ya se me han jubilado muchos contactos, pero todavía hay algunos. Y me escriben, Alexa, mira, Alexandra, usted hace estos certificados de esta empresa. Y yo así, me subí la factura que faltó. Otras veces sin misericordia. Ay, no. Y eso, ay, no, y con esa página sí. Qué tristeza. Bueno, entonces aquí con el ejemplo está esta factura, ¿cierto? Entonces está la información del exportador, perdón, la información del exportador, la información del importador y la partida arancelaria, la descripción del producto y la cantidad. ¿Cierto? Como esto es informático, pues esto no es electrónico. Bueno, esos son los datos que normalmente pues debe tener una factura comercial, ¿cierto? Obviamente, término de negociación, forma y medio de pago y todo. Entonces aquí vamos a hacer el certificado de origen. Entonces yo coloco pues acá los datos del importador. Entonces voy copiando y esa información del importador o de mi cliente debe ser igual en la ventanilla única de comercio exterior, porque si no, pues también es motivo de que se nos retrase la exportación cuando llega a puerto o aeropuerto. Aquí entonces colocamos, pues aquí es muy fácil, es simplemente carpintería, colocamos los datos. Entonces por eso como uno se vuelve tan mecánico, ahí es donde se cometen los errores. Pero es porque es olímpico. Sí, ¿qué sucede acá? Digamos bueno, aquí ya no nos va a dejar porque como les dije, no estamos en el formato, porque no puedo generar declaraciones porque me regañan en la DIA, porque les pongo trabajo. Pero entonces se supone que aquí, cuando yo hago este certificado de origen, cuando es digital, yo puedo escoger cualquier seccional, porque pues como es digital, pues obviamente me lo pueden revisar en cualquier seccional. Como el caso, digamos, en este caso si es para Ecuador, va a ser digital. Si en este caso fuera para Perú, como en este momento, por la CAN está físico, entonces yo tengo que ser cauteloso y hacerlo calificar pues en Medellín, ¿cierto? En mi caso, pues como yo tengo varios clientes, puede que sea en Bogotá o en Cali o en otra ciudad. Pero aquí pues tener mucha precaución porque si yo estoy acá en Medellín y por error lo mandé para Cali, en Cali lo imprimen y en Cali se queda porque hay que ir a reclamar allá. Y si se va a anular, hay que anularlo físicamente, si va a utilizar la misma factura. Entonces, mire que son detallitos. Digamos, cuando es digital, como les digo, puede ser en cualquier seccional. Entonces, yo aquí escojo la seccional porque es digital. Ya aquí entonces voy a adicionar el producto porque yo ya hice la declaración juramentada de origen. Entonces, yo ya valido que si sea el mismo producto, entonces es panty para dama, listo, entonces acá. ¿Qué sucede? Dependiendo del tipo de certificado de origen, debo colocar más o menos información. Por ejemplo, para este tipo de productos, si fuera para Costa Rica, debo colocar entre paréntesis el nombre como aparece pues en el arancel de aduanas del producto. Entonces, por ejemplo, panty para dama en tejido de punto, debo colocarle entre paréntesis bragas y normalmente se debe colocar la referencia del producto. Para Ecuador, pues es mucho más sencillo, es simplemente la descripción. Acá es muy importante que esta descripción sea igual a la que está en la factura comercial. Si yo aquí coloco, si es cachetero, puedo utilizar pues panty, porque panty abarca pues ahí las mujeres entienden, cachetero, brasilera, puedo colocar. Si yo coloqué aquí, dependiendo cada producto, pues es importante que la información de la factura coincida con la información de acá, porque eso también es motivo pues de evolución. O me ha sucedido que hay productos que son ya muy específicos, pues que ni yo entiendo también, pues para ser realistas, entonces, que yo no sé ni lo que estoy haciendo, no sé quién soy, que uno no, por ejemplo, me toca de unos productos que son como para conservar las hortensias, o unas tinturas o algo así, yo no entiendo mucho. Entonces yo lo hice muy genérico como lo mandó el cliente. Entonces la DIAN lo rechazó, entonces tocó ajustar la declaración juramentada con una información mucho más detallada para ellos poder entender de qué les estábamos hablando. Entonces así se hizo la factura
Y eso también es bueno porque así hacen una descripción más completa, más clara y sirve no solo para los certificados de origen, sino para el proceso de exportación y obviamente también en destino sirve. Entonces también, dependiendo del tipo de producto, tenemos que ser pues como muy claros en la información, porque cada cual está en su mundo y en su cuento. Y en la empresa X van a entender de qué le están hablando, pero obviamente pasa por un asesor, pasa por la DIAN cuando es certificado de origen, pasa por un funcionario de la agencia de aduanas, de carga, de policía antinarcóticos, en destino lo mismo, entonces no podemos suponer que, por ejemplo, un cliente que le encanta ponerle a los panties disque seda, y yo, pero es que seda es papel seda. No, pues seda no, y siguen poniendo. Y yo, si les gusta tanto sea panty tipo seda, porque es que seda ni aquí ni en ninguna parte se reconoce. Entonces, porque creen que ellos lo identifican, entonces uno también. Entonces, de ahí la precaución que la información cuando es exportación sea clara. Ya pues acá en Colombia le ponen Afrodita o lo que quieran, pues, o cuquitos o lo que sea, pero para exportación sí tenemos que ser muy claros con la información que estamos dando. Aquí la unidad, pues obviamente debe coincidir sí o sí. Ese también es un motivo, pues, que uno se le chispotea. Y resulta que es que pasa acá, eso porque apenas es el primero que hago en el día, pero cuando ya he hecho varios, si yo empiezo aquí, miren que no, miren que yo, si voy a colocar 1000, me equivoco, me toma, o muchas veces es 15 y de pronto por error me toma otro, entonces miren que son detallitos, pues, de mirar y validar, que efectivamente, sí, entonces yo normalmente borro. Ajá. Entonces aquí pues está un poquito vencida la factura. Coloquemos que estamos a... Entonces aquí ya simplemente le damos a adicionar y ya así con cada ítem de la factura comercial. Aquí podemos agrupar por producto. Si es la misma partida arancelaria del mismo producto, pues podemos agrupar para que no nos quede muy largo el certificado de origen. Normalmente este certificado de origen y la mayoría admiten todos los ítems que nosotros les coloquemos. Yo en lo personal trabajo certificado de origen solo hasta 13 ítems. Por ejemplo, en estos días hice de una factura salieron 5 certificados de origen. ¿Por qué? Porque yo hago solamente de a 13 ítems. Porque pues uno es humano y se puede equivocar. Entonces, de los 5 me volvieron uno. Entonces, si hubiera hecho toda la chorrera, pues me hubieran devuelto todo y eran como más de 50 ítems. Entonces, ¿yo qué hago? Pues normalmente solo 13 ítems por certificado de origen, cuando admite todos los que permita. Hay acuerdos comerciales como de la Unión Europea y el 260 que solo admiten hasta 7 u 8 ítems. Entonces ahí ya uno hace varios certificados. Sin embargo, es importante uno aquí colocar uno de 3 y ya después el otro, 2 de 3, porque si yo coloco eso así, la DIAN pues tiene uno que pasarle todo muy coquito y la DIAN no asume. Entonces es importante, uno, porque puede creer que es que mmm, me equivoqué y entonces hice otro y no coloqué eso, entonces se presta para malos entendidos. Entonces sí o sí, yo siempre tengo que colocar acá uno de tanto para que no tenga problemas. Bueno, entonces yo cuando ya tengo mi certificado de origen, lo firmo, ¿cierto? Pues aquí no lo puedo firmar, no, espérate, pendiente en firma, entonces acá, aquí les muestro. Entonces aquí ya como lo tengo, entonces yo lo guardo y voy a adjuntar la factura comercial, porque pues obviamente con qué valida la DIAN, con la factura comercial y obviamente con la declaración. Entonces yo aquí le doy cargue factura, subo la factura que debe ser en PDF, que no pese menos de, no debe pesar más de 400 KB, ya empezó a fallar. Bueno, entonces aquí coloco el número del radicado del certificado de origen, aquí busco la factura que debe tener el mismo número, nombre o número como aparece en el certificado de origen. Es decir, si esta factura es 1, el archivo se debe llamar 1 porque debe llamarlo y coincidir. Entonces yo aquí lo adjunto y ya cuando adjunte la factura, ya puedo firmar el certificado de origen. Si yo lo radiqué a esta hora, lo más seguro es que mañana en la mañana pueda estar aprobado, entonces yo ya puedo estar pendiente. Mm, Así sería pues como se hace el certificado de origen. Como este es digital, entonces yo cómo hago para validar si el certificado ya está aprobado. Entonces cuando un certificado es digital, entonces yo ya no me voy por exportación, sino por certificado de origen digital. Tomo un certificado de origen, pues acá de ejemplo, aprobado, y tomo el número del radicado, que siempre va a estar arribita. Me voy para acá
visualizar certificado, en este caso es Ecuador, le doy entrar y ya le coloco el número del radicado y aquí ya lo puedo consultar. Acá pues obviamente aparecería un PDF, ¿cierto? Sin embargo, como yo había hecho ese certificado de ejercicio, pues yo solicité que lo anulara. Entonces aquí dice, se devuelve a solicitud del usuario. O aquí aparece ya cuando hay un error, por ejemplo, si yo ya lo hice, entonces ahí faltó anexar la factura, la declaración juramentada no coincide con la descripción del certificado de origen. Pues aquí ya aparecen los motivos o si está aprobado ya aparece pues ese PDF que yo les mostré. Como es digital ese PDF, yo simplemente lo mando por correo electrónico a mi agente de aduanas, porque obviamente ellos lo necesitan para colocarlo en sus documentos y obviamente para que mi cliente también lo tenga. Y sin embargo, desde que se pueda, yo siempre sugiero que se mande el PDF porque muchas veces, como no lo ven el día a día en el corre-corre, no lo ven físico y de pronto pues aplican el arancel. De igual manera, también siempre sugiero, cuando son digitales, porque mucha gente en el día a día, ay, no, mandemos eso y después mandamos el certificado de origen. ¿Qué sucede? Yo mando la mercancía y cuando es aéreo, pues obviamente sabemos que llega muy rápido. Y entonces dicen, ay, bueno, y esperemos los certificados. Me pasó. Ahí de esos faltó uno. Entonces ya mientras que lo aprueban y todo eso, la mercancía ya llegó y empieza a pagar bodegaje. Ahí pues simplemente fue un error y eh, pueden haber errores, devolver el certificado de origen, uno lo tiene que volver a hacer. Como la semana pasada, por ejemplo, miren esas fallas en la página de la DIAN, me demoré, pues, o sea, yo tengo trabajo represado de más de 8 días, entonces imagínense, la carga ya y yo aquí sin poder hacer certificado porque la página estaba caída. O no es que esté malo, sino que mandan la carga y después me mandan los documentos para hacer certificado y una carga que ya se fue. Y yo aquí corriendo, tratando de hacer y la carga ya y la gente acosando. Y yo no, es que cuando sean, la gente es muy olímpica y cree que porque va a ahorrar tiempo, para después hacemos el certificado. Y si se presentan estas fallas o errores en digitación o devoluciones, o peor aún, que a la DIAN le dé por hacer visita industrial, hasta ahí nos quedamos sin certificado de origen. Desde ahí la importancia, si es digital, pues obviamente eso nos facilita, pero hacerlo antes de despachar la mercancía. Otro escenario con certificado de origen, bueno, yo hice el certificado de origen y resulta que eh, hicieron un cambio en las unidades, en las facturas. Ah, bueno, no, detectaron un error en la factura y tenemos que anular ese certificado de origen. ¿Qué se hace para anular un certificado de origen? Diligenciamos este formato. Ya casi vamos a terminar. Diligenciamos este formatico que es pues obviamente suministrado por la DIAN. Aquí se coloca la fecha de la solicitud, que en este caso sería hoy, el número del certificado de origen, que vendría a ser el radicado que vimos ahorita. Aquí colocamos si fue digital o manual y la fecha del certificado de origen. Aquí muy importante colocar por qué no se utilizó. Entonces yo coloco alguno de estos y explico acá por qué no se utilizó, porque también puede ser rechazada esta solicitud si no coloco por qué. Y aquí coloco los datos. Cuando es un cliente mío que me autoriza, yo puedo colocar mis datos y yo puedo firmar cuando es digital. Si es físico, pues ya este formatico funciona de dos maneras. O sea, si yo soy autorizada, yo lo firmo con firma digital, obviamente, y adjunto el certificado de origen aprobado digital y lo mando al buzón de la seccional para hacer la anulación cuando es digital. Si yo, por el contrario, tengo que anular un certificado de origen que me entregaron físico, en ese caso, se tiene que firmar esto físicamente, obviamente, y se tienen que entregar los certificados de origen originales que me entregaron en la seccional, que normalmente es un original y una copia. No que si ya está en otro país, no se puede anular, tienen que traer esos documentos. Y adjunto todo eso y lo radico en la DIAN. Listo, para que sepamos porque eso no debe quedar vivo. Ah, no, es que se me perdió, me robaron la carpeta donde iba toda la documentación. En ese caso, diligencio esto, pero previamente tuve que poner un denuncio en la policía, pues de manera, pues, en la página de la policía, indicando que se extravió el documento y esa denuncia la adjunto a,
a esta solicitud y alguna copia de certificado que tenga, porque si se me perdió o me lo robaron, pues obviamente no va a tener soporte. Pero eso, como es un documento público, no puede quedar pues como por ahí volando, ¿cierto? Entonces son como los escenarios de lo que podría pasar. Además, porque también es un certificado que implica variación en el tema de tributos o de impuestos. Entonces también hace las veces de un título valor, Ajá. tendría referencia o relación. Sí, entonces de ahí la importancia, si se me pierde o se me lo roban, entonces es importante hacer pues como todo este trámite. Entonces como lo referente pues como a los certificados de origen, no sé de pronto qué dudas tengan. Dice normalmente con cuánto tiempo hace usted el certificado para hacer la exportación. O sea, yo normalmente les digo Pues a los clientes, normalmente pues al menos con 5 días de anticipación. ¿Por qué? Porque digamos, yo normalmente no lo hago inmediatamente, sino puede ser al día siguiente. Fuera de eso, la DIAN se toma pues 1, máximo 2 días para probar. Y si hay problemas como la semana pasada, o yo me equivoco y se digita mal, pues obviamente hay que volverlo a hacer. Entonces yo mínimamente una semana, pero esa no es la realidad. Me dicen, ay, es que mañana recogen la mercancía, aquí le mando para hacer certificado de origen. Y muchas veces no tienen. Puede salir sin el certificado. Puede, pero no es el deber ser. Cuando es digital podría salir, pero no es el deber ser, por lo que les dije, que se presentan muchos inconvenientes, entonces es mejor que ya esté aprobado. Y cuando son certificados, así sean que se reclamen físico, de los de la DIAN, sí o sí se tienen que firmar. Nada hacemos con mandar a hacer todo este proceso que les conté inicialmente, de hacer análisis de normas de origen, después estudiar cómo se hace un certificado de origen y la DIAN nos lo aprueba y nosotros todos contentos y de la moción que nos lo aprobaron lo mandamos sin firmar. Eso no tiene validez. Mucho sucede, sobre todo, es con los de autocertificación. Con Estados Unidos, a los clientes yo los hago y les digo, recuérdese imprimirlo y firmarlo y mandarlo con los originales. Después un requerimiento de FEDES que no sé qué, yo, pero ¿cómo así? Ay, es que se nos olvidó firmarlo. Pues, o sea, después de todo este trabajo y se les olvida firmar. Entonces, cuando se reclame físico, en la DIAN se tiene que firmar. Cuando es por autocertificación, se tiene que firmar. Cuando es digital, pues no. Entonces, para que tengamos como presente como esos tipsitos en cuanto a los certificados de origen. No sé de pronto qué otra duda puedan tener. Todo muy claro. Todo muy claro. O nada de nada. Entonces ya esa era como la charla. Perfecto, Alexa, mil gracias. Sí, obviamente. No, total. Yo sí les doy una recomendación, es que sean muy cuidadosos con cada dato. ¿Por qué? Porque uno se vuelve muy mecánico. A mí me ha pasado, pues, con certificados de origen, con otros procesos. Uno se vuelve muy mecánico y como uno todo el tiempo está revisando datos, a uno se le pasan numeritos, datos. Entonces uno a veces, por no revisar o por el afán del día a día, todos mantenemos muchas cosas que hacer, no revisamos. Entonces eso que implica que nos rechacen, que nos devuelvan o que haya Pues eso, requerimientos de la DIAN. sí, es que sí, requerimientos de la DIAN y eso retrasa todos los procesos. Como les digo, si digamos a uno se equivoca, hizo un certificado mal o una declaración juramentada mal por digitación, listo. Y si uno va a hacer una exportación y al funcionario le dio por hacer visita industrial, ahí ya no podemos hacer certificado de origen porque la visita industrial tiene un proceso. Entonces es hacerlo con tiempo, muy cuidadosos. Pues igual uno se puede equivocar, pero entonces yo lo que sugiero es hacer las cosas con tiempo, para en caso de algún error uno tener tiempo pues como de subsanarlos. Pues ha tenido muchas visitas, pues que las empresas han recibido Ah, visitas. sí, yo les he contado sobre todo como de forma, más pues que una cosa pues así delicada, y ya les conté pues qué documentos piden y cómo es el proceso, y pues nunca pasaba a mayores, pues nunca me ha tocado que tengan problemas tributarios, pues porque que no tengan facturas o eso, sino hasta con Estados Unidos un cliente tuvo requerimiento y no tuve problema. Entonces, Y eso no es como lo soporte. sí, es lo más importante, que si es productor, que si es comercializador, pues de igual manera tenga todo también soportado. Como el caso de esta empresa que es una comercializadora, que iba a exportar todo eso artesanal, y yo le dije, tengan, pues tiene que tener los soportes que efectivamente sí sea artesanal, para que pueda hacer la declaración como exportado.
Alexa, por ejemplo, yo saco certificado de origen de pan ese que estábamos viendo para la exportación que sale, no sé, la semana tal. Y supongamos que en un mes más o menos tengo que volver a mandar como parte de la negociación otra cantidad. Ah, Ese sí, se me mismo olvidó. No, certificado de origen me sirve. muy importante ese dato. La declaración juramentada de origen tiene una vigencia de 2 años. Certificado de origen se hace cada vez que hay exportación, porque obviamente se hace con base en la factura comercial. Ah, listo, entonces muchachos, si yo tengo que mandar varias cosas en menos de un mes, pues toca Tiene que hacerlas hacer, por cada exportación. Claro, porque viene por la factura. claro. Y la factura va a ser diferente siempre. Entonces, el certificado siempre se hace con factura comercial. En algunos casos con proforma, sobre todo para el café, porque muchas veces, inclusive cuando se mandan muestras, hay veces los clientes en el exterior piden certificado de origen. Y un datico, pues acá, como les indicaba, vimos que con algunos países de pronto no tenemos acuerdo comercial o de pronto analizamos y no cumplimos con la norma que nos exige el acuerdo comercial, ¿cierto? En esos casos, en estos días que estuve en una charla, hacían mucho énfasis en usar el certificado de origen 260. Cuando no tenemos acuerdo comercial con este país, como es el caso, digamos, de Emiratos Árabes, por ejemplo, o cuando no cumplimos con la norma, solamente para certificar que el producto es elaborado en Colombia. ¿Por qué? Porque ya muchos países están exigiendo este certificado de origen para evitar, para poder certificar que nuestro producto efectivamente es de Colombia y no que sea que nosotros lo compremos de países, ¿cómo es que se llama eso? Que hacen una triangulación para poder ingresar a esos países sin que les exijan o sin que les cobren un arancel tan alto, porque digamos hay países que tienen un arancel estándar para todos los países y unos aranceles mucho más altos con los cuales tienen algún tipo de disputa, ya sea política o comercial. Entonces muchas veces estos países utilizan a los países que no tienen estas restricciones para enviar sus productos. Entonces de ahí la importancia que siempre vaya con certificado de origen. Si no cumplimos con la norma, con 260. Eso sí, muy importante. Si tenemos acuerdo comercial con ese país y no cumplimos con la norma, se le explica al cliente, se va a mandar con certificado de origen 260, no para beneficio arancelario, sino simplemente para certificar que mi producto es elaborado en Colombia. Y eso facilita, pues, digamos, el proceso de aduana en el país de destino. Por ejemplo, una empresa de vestidos de año que exporta a muchos países, que con ellos he conocido, pues al menos en papel, muchos países, siempre se manda con certificado 60, precisamente por eso, para facilitar el proceso de aduana. Ya si tenemos un producto, como pasa en empresas que importan, por ejemplo, hay empresas que producen brasier y panty, pero hay unos panties especiales que los traen de la China, pues ese obviamente pues no se puede mandar con ningún tipo de certificado de origen. Pero así lo hagamos y no tengamos cómo soportar el origen, pues sí es importante que vaya siempre con 260. Ya. Hay otra medida, muchachos, para agilizar. Sí, sí, es una medida para agilizar en destino. Sí, para ser un poquito más estratégicos en ese sentido. No sé qué dudas tengan. No. Está todo muy claro. Sí, voy a hacer quiz la próxima semana. Los míos, pues, hablo por los míos, no por los de ellos. No, hablo. Muy bien. Ellos ya pasaron por acuerdo, ya deberían saber, o sea, eso es como un repaso. Sí, eso es como un repaso. Me acordaba de es un repaso, o sea, que ya deberían. ¿Qué pasaría con, por ejemplo, para un plan Vallejo? Por ejemplo, que un porcentaje de insumos sean nacionales y otros sean de otro lado. Pues, por un certificado. Yo nunca he manejado certificados de origen con plan Vallejo, pero sí sé que dentro de las declaraciones juramentadas, uno pues hay como eh, para esos casos especiales, zona franca y plan Vallejo, pero la verdad no lo he manejado. Me imagino pues que es lo mismo pues certificar como todos los insumos nacionales, los importados, para poder eso, con los porcentajes tienen que hacer como el respectivo análisis, pero no es mi fuerte pues la verdad plan Vallejo. Pero sería, o sea, en ese caso sería lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? Que por plan Vallejo, cuando la mercancía ingresa, no paga tributo, sino que se suspende. Ajá. Cuando se elabora, Pero, ahí pero, sí entra. pero finalmente es extranjero. Entonces, exacto, es extranjero. Pero entonces, para no confundir la figura, o sea, cuando entra por plan Vallejo, ingresa
se suspende el tributo, pero entonces, por ejemplo, a Alexandra o a la persona que haga el certificado le deben decir, vea, esto es importado, así sea con suspensión de tributos, es importado. Cuando se elabora el producto se debe pasar una ficha técnica, Alexandra, con todos los componentes. ¿Qué es Entonces, esto? Alexandra, o el certificado de origen, el caso del certificado de origen debe determinar si tiene 30%, no sé, valor agregado extranjero, valor agregado nacional, y ya se determina si aplica ese porcentaje al acuerdo. Cuando se exporta, entonces ahí se elabora el certificado de origen. Cuando se exporta, uno le debe indicar a la DIAN qué porcentaje de lo que importó se cumple en el producto final que se está exportando. Y ahí se hace un cruce que se llama un cuadro insumo-producto, donde yo le digo a la DIAN, esto que importé y que no pague impuesto se va a ir en esta exportación con estos porcentajes. Entonces, una cosa es el porcentaje del Plan Vallejo y otro es un porcentaje para aplicar a la norma de origen o al certificado de origen. Eso es lo que acaba de decir. ¿De qué? ¿Cuadro de insumo producto? No, no va en la factura, se presenta a través de la BUSE. Para todos los que tengan Plan Vallejo, se presenta un cuadro de insumo producto y se debe hacer por cada producto exportado, y en la declaración de exportación se debe indicar que es por Plan Vallejo o que no es Plan Vallejo, bueno, ahí se debe analizar. Y en la declaración de importación también hay una casilla que uno chulea si es por Plan Vallejo. Listo. ¿Qué más hay? Ya. Todo muy claro o muy confundidos. Yo tengo una pregunta. Eso. Eso, Juanjo. Digamos que yo soy una empresa exportadora, pero también una comercializadora nacional. Entonces yo se lo vendo también a una CDI, ejemplo. Y me están pidiendo que el producto les colaboremos con el certificado de origen. O sea, ahí aplicaría lo que estamos viendo de los permisos por un tiempo determinado, o uno que proceso hacia ahí. Cuando uno es comercializador internacional, entonces los productores los autorizan ustedes como comercializador internacional para usar las declaraciones juramentadas por determinado tiempo, para que ustedes como comercializadores, que van a ser finalmente los exportadores, puedan hacer el certificado de origen sin problema. A través de la página de la DIAN, como les mostré. O sea que nosotros podemos decirle que 5 días o un mes, máximo. Sí, pues digamos si son productores, normalmente se sugiere pues máximo un mes, pues dependiendo como, porque pueden haber retrasos o problemas pues de facturación o de sistema, entonces máximo un mes, porque la vigencia de una declaración es de 2 años, entonces yo nunca sugiero que uno autorice pues como a un tercero por tanto tiempo, sino máximo un mes. Gracias. Listo. Listo. Bueno, ya. Alexa, mil gracias Con mucho gusto. por este super apoyo como siempre. La idea, muchachos, es que finalmente ustedes tengan esos caballos que les di al principio, como el bosqueo de por dónde arrancar y qué debemos hacer y cómo todo esto aplica. Pues, insisto, muchachos, no es un tema que ustedes tengan que aprender de memoria. Pues para que sepan. Es para que sepan por dónde, qué es y de qué les están hablando. Ese cuadrito que Alexa me mostró ahí sobre lo que va físico y lo que va digital, pues es una gran herramienta para ustedes. Y ahí dije, todos los caminos conducen a la DIAN. Entonces, esa es la principal fuente de ustedes de información. En la página de los acuerdos está todos los acuerdos, los 18 que Alexa nos mostró. En la página de Mintic están todos. Y adicional también, cada acuerdo tiene su capítulo específico de origen. Entonces eso es lo que ustedes deben hacer para empezar a revisar si cumplen o no cumplen. ¿Listo? Porque es mejor, muchachos, ponerle rojo un momentico que no vale toda la vida. Se ponen ustedes a decir que sí, no cumplen, pues el tema es que tienen que pagar al bien normal y no aguantan. No, y es que uno queda, de verdad que se pierden negocios, pues, porque la gente no se prepara y es muy horrible cuando el cliente dice, ay, ¿yo qué voy a hacer? Y les toca decir que no, después de haber dicho que sí cumplía abril. Tienen que tener muy claro, muchachos, ustedes qué es lo que tienen y dimensionarlo realmente. Porque como siempre les he dicho, estos acuerdos son una estrategia comercial. Yo no me voy a poner a inventar cuando no voy a ganar nada